Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días, tardes o noches, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a continuar con el tema de neurofisiología y le toca a una pequeña parte o una gran parte del sistema nervioso, que es básicamente la organización del sistema nervioso, es decir, una introducción de lo que ya venimos platicando de neuroanatomía y parte de una continuación del video de potencial de acción. Vamos a hablar sobre neuronas, sinapsis, neurotransmisores y cómo es que ocurre este tipo de situaciones. Si quieren entender un poquito mejor sobre lo que es los potenciales de membrana y potenciales eléctricos, que en este video van a ser abordados de manera un poquito más rápida, tengo un video especializado sobre potencial de membrana y potencial de acción, que sería bueno verlo antes de comenzar con este video. Sin más, comenzamos con el tema. Primero que nada hay que hablar sobre el diseño general del sistema nervioso. El sistema nervioso es una estructura compleja. ¿Por qué? Porque es donde se reúnen todas las señales del cuerpo, tanto dolorosas como los receptores, incluso las emociones, la memoria, la vista. O sea, básicamente todo lo que ocurre en el cuerpo se reúne y se regula por el sistema nervioso. La unidad central del sistema nervioso es la neurona. Es básicamente la célula que permite su funcionamiento. Al ser una unidad central, permite la comunicación entre las distintas porciones del sistema nervioso. La neurona, de manera general, se conoce por su gran capacidad de transmisión de impulsos, es decir, permite que a través de potenciales cambios eléctricos en la membrana se comuniquen y por lo tanto abran canales o generen estimulación de nuevas proteínas o mecanismos que permitan generar nuevos receptores o nuevas señales que van a dar una respuesta final, ¿no? Ya puede ser, por ejemplo, la emoción, el estrés, una respuesta de glándulas, secretar algo, lo que sea. Al final de cuentas, el sistema nervioso, en específico la neurona, lo va a dar. La comunicación entre las neuronas es, de manera general, por potenciales de acción, y esto se conoce como sinapsis. Las sinapsis pueden ser de dos tipos: química o eléctrica. La química es la más común, mientras que la eléctrica es rara de cierta manera, y básicamente es una comunicación por impulsos eléctricos, mientras que las sinapsis son por neurotransmisores, que vamos a explicar un poquito más adelante. Existen cerca de 200.000 vías por neurona, es decir, cada neurona se comunica de manera muy amplia con otros cuerpos. En general, sinapsis quiere decir unión entre dos células o comunicación entre dos células. Por ello es que antes se pensaba que solamente era para el sistema nervioso, pero hoy en día se sabe que no, que existe comunicación entre una célula y otra, no una sinapsis. La porción sensitiva y la porción motora. El sistema nervioso básicamente recibe todas las sensaciones del cuerpo: frío, calor, dolor, etc. Y también recibe los movimientos de manera general por los músculos, por huesos, articulaciones, etc., ¿no? De hecho, existen varias zonas como los husos que tienen una modulación mucho más amplia, que sirve justamente para los movimientos finos o para entender que se están generando grandes movimientos. La porción sensitiva se activa por receptores. Básicamente sirve que una señal cursa por todo el impulso nervioso y al llegar a cierta región, ¡pum!, se activa, ¿no? De manera general. Luego tenemos a la porción somática, que básicamente la porción somática es la que se une en contacto con el sistema nervioso central, es decir, desde la periferia, por ejemplo en la mano, al sentir algún picor de una aguja, por ejemplo de una espina, llega hasta lo que es una integración en el sistema nervioso central. Y las sensaciones pueden ser de todo tipo, ¿no? Por ejemplo, puede ser aquí el ejemplo del ojo, una sensación visual, o también un dolor, o una sensación de presión, o cualquier mecanismo que se esté generando es lo que va a permitir que el sistema nervioso se active de una o de otra manera. Ahora, la porción motora, siguiendo con el ejemplo de la mano, es básicamente una región que permite el movimiento de músculos y de varias sustancias, como lo pueden ser glándulas, ¿no? La señal a través del sistema nervioso permite que se liberen hasta cierto punto, y por lo tanto generan un movimiento, ya sea de una liberación, por ejemplo, de alguna hormona, o la liberación de algún canal
que exista y que con ello permita la contracción muscular. Esta porción motora puede ser voluntaria o involuntaria. Si es voluntaria, hablamos por ejemplo de la flexión del brazo, ¿no? Por ejemplo, al doblar la mano, etcétera. Todo aquello que pensamos y que queremos realizar es una función voluntaria. Mientras que la función involuntaria es aquella que simple y sencillamente ocurre de manera constante, como por ejemplo el peristaltismo del músculo liso, es decir, el movimiento del intestino que sirve justamente para impulsar todo lo que es la comida, etcétera, a través del tracto digestivo, y que en cierto punto no controlamos, es decir, no podemos saber no podemos hacer una contracción de estos músculos, sino que por el contrario ocurren de manera constante sin que nos demos cuenta. Esa es la porción involuntaria. Y hay distintos niveles de activación, es decir, trabajamos desde la médula, desde el nivel mesencefálico, desde el nivel de corteza, etcétera. También unión con el tálamo, con el hipotálamo y con otras estructuras que sirven como centros de anclaje. Es decir, una señal pasa del punto A, llega al punto B, que es cualquiera de estos centros de anclaje, y finalmente converge con otras señales que van a permitir que salga hacia el punto C. Es decir, hacia un músculo, una glándula, recibir la sensación de la visión, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto, esta serie de situaciones que llegan al sistema nervioso, sensaciones, movimientos, etcétera, sirven para controlar de manera constante los problemas, ¿no? Es decir, cualquier alteración que puede ocurrir, como quitar rápido la mano de una señal de dolor, o poner rápido la mano, por ejemplo, si estamos viendo en un reflejo que se está cayendo algo de la mesa y queremos evitar que se caiga, bueno, un reflejo, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones son las que modula esta porción sensitiva y motora del sistema nervioso. Hay que saber que el sistema nervioso sirve para procesar información. Sin embargo, se dice que alrededor del 99% de todas las sensaciones se eliminan. No nos damos cuenta básicamente de a cuántas pulsos por minuto va nuestro corazón, o de la sensación que nos deja la ropa, o de cualquier otra situación que realmente el cerebro no le importa tanto, sino que en realidad él quiere impulsos más fuertes. Por ello es que realmente este 1% de sensaciones que no se eliminan son generadas por información que es realmente importante, ¿no? Por ejemplo, si vamos caminando por la calle de manera normal, el cerebro ignora el carro que está pasando al lado, el perro que pasó, las 20 personas que se nos cruzaron a un lado, el clima, los árboles, las tiendas, porque no vamos pensando en eso. Sin embargo, cuando nos ponemos a pensar en todo este tipo de situaciones, el cerebro lo interpreta como una información importante. Por ello es que si vemos un perrito que nos gustó y es una señal de alerta para el sistema nervioso, nos prestamos o generamos toda la atención hacia esta situación, ¿no? En este caso un perrito o cualquier otra situación importante que nos ayude a la supervivencia, como por ejemplo que ocurra un accidente justo delante de nosotros y por lo tanto se activa nuestro sistema nervioso y ya nos deja en alerta ante esta situación, generando una respuesta adecuada, ¿no? Al final de cuentas, todas las señales que ocurren en el sistema nervioso tienen como finalidad una respuesta adecuada. Ahora, hay un cometido de sinapsis e información, es decir, su proceso final ayuda a la determinación de procesos, es decir, a señales que permitan un inicio y un final para generar una respuesta, ya sea excitatoria o inhibitoria. O sea, básicamente da señales tanto para movernos como señales para relajarnos. Entonces tiene todo el tiempo señales reguladoras y constantes que van a ayudar a mantener la homeostasis en el cuerpo. Porque si hay mucha excitación puede que caigamos en un estado grave, como lo pueden ser las convulsiones o epilepsia, mientras que la porción inhibitoria puede caer, por ejemplo, en la depresión, ¿no? Pero ese tipo de situaciones se van a ir comentando más adelante. Ahora, las sinapsis se unen de manera común por distintas señales que se van a ir agrupando. Estos son los procesos de sumación y facilitación, pero los vamos a ver un poco más adelante. También siguiendo con esta introducción en el diseño general del sistema nervioso, ocurre que hay un pequeño almacenamiento como una computadora, que es lo que llamamos la memoria. La memoria ocurre de manera principal en la corteza cerebral y sirve por la acumulación de información que se da a través de muchas uniones y comunicaciones entre neuronas a través de la sinapsis, dando una comparación con procesos anteriores, es decir, comparación con lo que vivimos hace un año, con lo que vivimos hace
X tiempo y que sabemos que puede ser malo, puede ser bueno, y con ello se comparan las señales para dar a lo que es el pensamiento o una respuesta final. Al final de cuentas, este almacenamiento o memoria sirve para que las sensaciones, emociones e ideas empiecen a compararse todo el tiempo, y con ello, al empezar a compararse todo el tiempo, sirve para dar una respuesta correcta ante una situación similar o ante una situación en específico. Es decir, si ya vivimos algo, pues ya más o menos sabemos cómo actuar. Ahora, existen varios niveles de función en el sistema nervioso central, y estos se basan por la evolución del hombre. ¿Por qué? Porque de manera primitiva estos eran más sencillos a como lo tenemos hoy en día. En este caso vamos a empezar en el nivel medular. Empezamos desde abajo hasta arriba. ¿Por qué? Porque hasta arriba son los centros más complejos de todo el encéfalo, y hasta abajo no es que no sean complejos, sino que al final de cuentas son más sencillos, ¿no? Vamos a ver primero que nada el nivel medular. En esta zona de lo que es la médula espinal ocurren varios reflejos rápidos, como los reflejos del dolor, de algunos reflejos rápidos de mecanorreceptores o cualquier otra sensación que active mecanismos muy básicos en la evolución de cualquier ser vivo, en este caso cualquier mamífero. Por ejemplo, también controlan lo que es la marcha, el dolor, sobre todo el dolor rápido, porque también tenemos otros tipos de dolor que ya son controlados por otras zonas del sistema nervioso. La gravedad, es decir, controlar que nuestras piernas estén de manera adecuada para no caernos sobre nuestro plano de sustentación. Y también la contracción de algunos vasos sanguíneos. El centro encefálico inferior, que es esta zona de acá de bulbo, protuberancia y mesencéfalo, tiene un control autónomo de muchas sensaciones, de la respiración, del hambre, de la saciedad, de la sed. También otros núcleos que le llegan a esta porción y que ayudan al control de todas las situaciones en el organismo. Y el nivel encefálico superior, que ya llega a lo que es la corteza, básicamente es lo que nos permite la diferenciación, o lo que la evolución nos ha dejado como diferencia de los otros animales. ¿Por qué? Porque tenemos lo que es la corteza. Y básicamente la corteza sirve para poder comparar eventos que estamos viviendo en este momento con eventos que ya vivimos de manera anterior y que por lo tanto van a generar una respuesta correcta. Entonces, este nivel encefálico superior básicamente sirve para que todas las respuestas que ocurren en el sistema nervioso sean adecuadas y sean correctas a la situación que tenemos. Y al final de cuentas, el cerebro va a ser una computadora, un CPU, que básicamente es un centro de procesamiento de la computadora. Sirve como un cerebro porque toda la información llega aquí y ya este CPU decide a dónde lo va a mandar. Y de saber a dónde lo va a mandar, pues ya envía señales correctas a todo el resto de la computadora para que se centre en ese documento, por ejemplo, que está trabajando en ese momento. Y el cerebro ocurre de manera muy similar, ¿no? Elimina un 99% de todas las sensaciones y deja ese 1% que sí es importante para mantener nuestra atención. Ahora, la sinapsis, como les decía, pueden ser de dos tipos, química y eléctrica. Cuando es química, se basa en un neurotransmisor, que son esas pequeñas estructuras que vemos acá. Y cuando es eléctrica, el espacio que queda entre ambas células, tanto la presináptica, porque está antes de la sinapsis, como la postsináptica, porque está después de la misma, pues van a estar unidas por un espacio mucho más pequeño, y este espacio más pequeño funciona como uniones en hendidura. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente las uniones en hendidura sirven como pequeños puentes que tienen una unión muy pegadita y permiten un paso rápido de los iones. Al permitir un paso rápido de los iones, ocurre que estos se mueven con facilidad y por lo tanto se permite que todas las señales que se han dirigido pues se muevan en ambas direcciones, tanto de presináptica a postsináptica como de postsináptica a presináptica. Sin embargo, en la sinapsis química solamente actúa de manera de presináptica a postsináptica, no puede regresarse. Como les digo, en la sinapsis química ocurre lo que se llama la conducción unidireccional de la sinapsis, es decir, que no puede haber un regreso de la sinapsis o de la célula postsináptica a la presináptica, sino que siempre va a ser de la pre a la post. Entonces, como les digo, la química tiene un único recorrido de pre a postsináptica, y esto nos ayuda a generar
las señales celulares correctas para la activación de las neuronas. ¿Cómo es la anatomía fisiológica de la sinapsis? Primero que nada hay que entender que una neurona se compone de un soma, que es un cuerpo, un axón, que es una gran cola, y dendritas, que básicamente sirven como pequeños bracitos que están en el soma y que reciben todas las señales. Las porciones terminales, que básicamente son así como este botón que está aquí, es decir, el axón tiene botones que van a ir terminando poco a poco hasta una neurona postsináptica. Estos llegan a las dendritas de las siguientes neuronas o a otra zona como la unión neuromuscular. Y estas van a transportar sí señales excitadoras, pero también inhibidoras. Por ejemplo, y me estoy adelantando un poco, pero hay señales que pueden ser de un neurotransmisor que se llama glutamato, el cual sirve justamente para activar funciones, es decir, excitar células. Y el otro, que puede ser GABA, por ejemplo, es inhibitorio, es decir, evita que las neuronas postsinápticas se activen. La hendidura sináptica es básicamente un espacio que queda entre la neurona presináptica y la postsináptica. Este es el espacio que les menciono. Esta es la hendidura sináptica. Y mide entre 200 a 300 Armstrongs, ¿no? O sea, es bastante pequeña. En esta región ocurre que hay una gran zona de vesículas y de mitocondrias. En el caso de las vesículas, es básicamente porque en estas pequeñas bolsitas es donde se acumula el neurotransmisor y se libera. Mientras que las mitocondrias sirven para darle energía a estas bolsitas para que liberen su contenido. Ocurre que hay una despolarización de la membrana, es decir, pasa de un estado negativo a uno más positivo, y finalmente en este trayecto de la despolarización se da la activación, que básicamente la activación es aquel proceso por el cual ya todo lo que es el neurotransmisor se libera. Ahora, hay distintos mecanismos de la sinapsis. Uno de los principales es que la sinapsis ayuda a generar potenciales de acción, es decir, señales eléctricas que se mueven a través de la membrana y que van a generar distintas funciones celulares. ¿Como cuáles? Bueno, primero que nada puede haber una movilización de iones, también puede existir un cambio en las proteínas G, un cambio conformacional de las proteínas G, por ejemplo. También permite que haya calcio, es decir, canales de calcio dependientes de voltaje, que cuando llegó a cierto voltaje, estos se abran y al abrirse llegan a sus receptores, que sus receptores están justamente en las vesículas de liberación para que éstas se liberen de forma correcta. Y por lo tanto ocurra la salida del neurotransmisor. Ahora, esto es a nivel presináptico, ¿no? Es decir, hay una entrada rápida de sodio, la neurona se despolariza y al despolarizarse permite que la entrada de calcio sea constante. Al ser una entrada de calcio constante, le va a dar la señal para que éstas se liberen. Sin embargo, necesitan energía. Al unirse con lo que es de energía, ya van a salir por todo lo que es esta hendidura sináptica o espacio sináptico, y por lo tanto van a llegar a sus receptores en la neurona postsináptica. Estos receptores pueden ser de manera general diméricos, o bueno, son diméricos porque tienen una porción externa y una interna, es decir, una porción que recibe y una porción que ya manda hacia dentro de la célula para dar una señal final. Y estos canales pueden ser iónicos o de segundo mensajero. Si son iónicos se llaman ionotrópicos, y si son de segundo mensajero son metabotrópicos. Si son ionotrópicos, básicamente pueden ser catiónicos o aniónicos, es decir, canales negativos y canales positivos. Negativo con negativo se repele, negativo con positivo se atrae, ¿no? Esa es una ley básica que recordamos todos de materias posteriores. Ahora, ¿qué ocurre? Que en las neuronas ocurre algo muy parecido. En el caso de los cationes, que son negativos, jalan a su contrario, que en este caso es el sodio. El sodio está mucho más concentrado en la porción intracelular que en la porción externa. Por ello es que lo jala desde afuera hasta adentro. Mientras que los aniónicos, que básicamente son positivos, jalan a los negativos como el cloro. Y con ello se establece un equilibrio entre lo que es el potencial de acción. Ahora,
Ocurre que en los sistemas de segundo mensajero modulados por proteínas G son los metabotrópicos. Básicamente sirven por la unión del dímero, en este caso el dímero sería como, de esta unidad trimérica o dimérica también en muchas ocasiones. Sirve con la unión con un receptor y finalmente una señalización intracelular que se basa en las proteínas de guanosina monofosfato cíclico o de adenosina, que básicamente son señales que van a permitir que haya una mayor liberación iónica en el momento. Hay cambios conformacionales, es decir, los receptores se alteran y al alterarse van a generar una nueva señal para que se produzcan más vesículas y por lo tanto dar la idea de que este mecanismo debe de ser constante. Y al final de cuentas hay una pequeña conversión hacia una transcripción genética, es decir, en el nudo de lo que es la neurona, que básicamente no puede regenerarse, pero que de manera experimental se ha visto que este núcleo sirve para nuevos receptores, proteínas, etcétera. Va a haber una función también directa en lo que es esta neurona presináptica con la postsináptica. Ahora, los receptores sinápticos. Primero que nada vamos a hablar sobre la excitación y la inhibición. En la excitación hay una elevación del potencial de membrana. Pasa de menos 65 a menos 45 milivoltios. Este paso a un estado un poco más positivo sirve para que se eleve el potencial de membrana y por lo tanto se abran aún más canales de sodio y este pueda pasar. Asimismo, hay una inhibición de potasio y cloro para que justamente el estado iónico se mantenga en equilibrio y en homeostasis. Hay muchos cambios metabólicos que pueden sobre todo aumentar el número de receptores o disminuir también el número de receptores, generar una resistencia a dicho receptor. En la inhibición ocurre un efecto contrario. ¿Por qué? Porque baja el potencial de membrana, bajan los canales de sodio, se abren los canales de potasio y de cloro y también hay cambios metabólicos. Sí con los receptores, pero más que nada con este paso iónico. Hay transmisores rápidos y pequeños. De manera principal, los citoplasmas presinápticos se van hacia lo que es la vesícula, las vesículas del botón presináptico, y por lo tanto hay una acción muy rápida, cerca de milisegundos, y actúan de forma muy amplia. Hay un reciclado constante porque una vez que el neurotransmisor ya dejó de hacer su función, se secreta una enzima, que esta enzima básicamente permite degradar todo el neurotransmisor en exceso. Y ejemplos de este tipo de transmisores pequeños son la acetilcolina, noradrenalina, dopamina, glicina, GABA, glutamato, serotonina y óxido nítrico. Que el óxido nítrico tiene una función muy interesante porque básicamente no se almacena en vesículas como todos los demás, sino que se sintetiza en el momento. Ahora, los neuropéptidos ayudan a controlar la síntesis proteica. De manera principal se subdividen o se conjuntan del ADN, luego pasan a lo que son los ribosomas, aparato de Golgi, donde los empaquetan en pequeñas bolsitas que llamamos vacuolas, y finalmente estas vacuolas salen hacia lo que es el exterior, ¿no? Que este exterior es todo lo que es la sangre y viajar a los tejidos donde es necesario. Hay estudios que dicen que tarda meses o años en regenerarse por completo, por eso es que necesitamos todo el tiempo que existan estimulación para que esta regresión sea adecuada. Y bueno, aquí dejamos la primera parte de este video. Los espero en la segunda.